sobre el reglamento interno de telecomunicaciones, en este caso para viviendas que estén interconectadas actualmente en Colombia. El reglamento se denomina RITEL. Este reglamento ya salió vigencia, la resolución empezó en el 2018 y se aprobó el año pasado para ser implementada específicamente en edificaciones comerciales y en edificaciones que se requiere la implementación de este tipo de tecnología. De igual forma, es importante tener en cuenta que estos sistemas se diseñaron, todavía no aplica para edificaciones de interés social, no aplica para edificaciones de interés social, sino más que todo para el ámbito comercial, como edificaciones comerciales o empresas que requieran el tipo de comunicaciones internas, edificios de estratos altos, sobre todo de estrato 4 en adelante. El manual normalmente es una herramienta práctica que nos va a ayudar a conocer algunas reglas de telecomunicaciones para garantizar e identificar todo lo que el Ministerio de Minas y Energía nos obliga actualmente para cumplir con la reglamentación de usuarios de construcción y de administración de telecomunicaciones y redes internas en los edificios. Por eso necesitamos conocer qué es el RITEL y pues a partir de él qué implicaciones tiene y qué debemos realizar según si somos constructor, operador o administrador dentro de estos sistemas de edificios que manejan la parte de telecomunicaciones. Por lo tanto, hablamos de que el RITEL pues es el reglamento de redes internas de telecomunicaciones que contiene las características mínimas que debe tener toda infraestructura, sobre todo, como les decía, infraestructuras comerciales o viviendas de estratos comerciales o de por encima del estrato 4 y que manejen el régimen de copropiedad horizontal para garantizar que las operaciones de telecomunicaciones y de redes de datos de los usuarios presten los servicios adecuados y con la mejor tecnología del desarrollo digital. Por eso el reglamento establece como tal elementos de soporte de red de telecomunicaciones y para el acceso del servicio de telefonía de televisión digital terrestre dentro de todo este tipo de edificaciones, obviamente sobre propiedad horizontal, es lo que especifica estos servicios de telefonías o de telecomunicaciones a nivel de Colombia. Se abarca sobre todo la infraestructura, cómo debería manejarse la infraestructura, también la demanda y como tal la oferta del servicio de telecomunicaciones dentro de las diferentes edificaciones o edificios. ¿Qué principios maneja como tal la implementación de este tipo de sistemas? Pues inicialmente lo que debemos tener es un reglamento que busque que los servicios de telecomunicaciones sean más competitivos a nivel de este tipo de construcción y pues que cumplan con todos los sistemas de calidad que permitan un gran manejo y una adecuación en el sistema de datos y de red de información, tanto de audio, voz y video que se manejan dentro de las edificaciones. Entonces, también que permita tener una alta capacidad entre todos los sistemas de infraestructura y garanticen que puede haber un buen soporte en telecomunicaciones dentro de las edificaciones y los sistemas de construcción de propiedad horizontal. De igual forma que se cumplan con todos los requisitos de seguridad y salud ocupacional que se piden dentro de los entornos de telecomunicaciones para evitar sistemas inseguros, sobre todo cuando se instalan sistemas domóticos o sistemas que aplican para el control de redes eléctricas y o seguridad, así como sistemas contra incendios, sistemas de cámaras de video en general, para garantizar en todo momento que se pretende proteger la salud y los riesgos, evitar cualquier tipo de riesgos dentro de las instalaciones que se presenten. ¿Por qué? Porque pues el ministerio y el gobierno se dieron cuenta que muchos sistemas se implementan sin ningún tipo de seguridad, con cualquier tipo de tubería y cableado, y por lo tanto reglamentarlo
ayuda a que se eviten ese tipo de riesgos. ¿A quién le aplica específicamente el retail? Pues más que todo a propiedades que sean viviendas, pero que correspondan a régimen de propiedad horizontal, especialmente del estrato 4 en adelante, cuando hablamos de ese tipo de edificaciones. No aplica específicamente para viviendas de interés social, debido a que pues, eso encarecería mucho los sistemas internos como tal. Pero si luego de implementar el sistema o la construcción, por ejemplo, se hace un conjunto de interés social, vivienda de interés social, y luego se quiere implementar un sistema de seguridad con cámaras y sistemas de monitoreo contra incendios, se debe seguir toda esta reglamentación para poder garantizar un adecuado y una alta calidad en la implementación de estos sistemas. Aplica también para propiedades cuyo uso sea mixto, normalmente comerciales, empresas que generan edificaciones o edificios, donde algunas de las secciones son comerciales o son empresariales y otros son viviendas, o también para cualquier tipo de edificación hotelera o comercial que se presente a nivel empresarial. Este tipo de elementos pues requiere obviamente un estudio de factibilidad técnica y arquitectónica que garantice que toda la implementación de los sistemas de seguridad internos y de comunicaciones internos de las edificaciones pues cumplen con la calidad. En este caso se denomina la certificación retail y pues viene enfocada a nivel nacional y rige a partir del 1 de julio del año pasado. Es decir, realmente es un reglamento muy nuevo. No mucha gente lo conoce, muy poquita gente lo está conociendo, pero ahorita cuando se hacen edificaciones nuevas desde ahora en adelante, quien no siga esta reglamentación puede llegar a tener inconvenientes en todo lo que se refiere a sistemas internos de telecomunicación, seguridad y más si se quiere implementar domótica, sistemas smart dentro de los edificios, sistemas inteligentes. Entonces este tipo de decretos obligan a que el reglamento se tenga que cumplir y si no, pues no van a contar con la licencia de construcción para poder eh, desarrollar este tipo de edificaciones. ¿Qué debe hacer el constructor cuando se solicita o cuando se quiere implementar este tipo de edificaciones actualmente? Pues debe tener presente que debe pedir los permisos para poder garantizar una obra civil dentro de todos los procesos de construcción, teniendo en cuenta canalizaciones, tuberías, cuartos técnicos de telecomunicaciones, cajas internas, donde ingresan los datos puede ser alámbricos o inalámbricos. Por ejemplo, en el primer piso normalmente se coloca una caja principal del sistema de comunicaciones o una habitación principal, donde ahí se concentran todos los datos de fibra óptica, de cables coaxiales, de sistemas TDT inalámbricos o alámbricos que permiten interconexiones dentro de los sistemas de comunicaciones de las edificaciones que se vayan a construir. Entonces, eso aplica antes de la construcción, pero si ya la red está construida, pues el constructor debe solicitar una revisión y realizar una certificación que verifique su cumplimiento en calidad y así la es responsabilidad del constructor velar porque tenga un óptimo funcionamiento en el momento de la entrega de las unidades de los sistemas en telecomunicaciones y en seguridad domótica o sistemas CCTV, seguridad de cámaras en general que tenga la edificación. El operador que... Dime. Qué pena una pregunta. ¿Estas redes, quién las certificaría? En este caso existen en Colombia existen 4 entes más conocidos a nivel Colombia, que son entes certificadores retail. El primero que es el más conocido es la ONAC. La ONAC es la Organización Nacional de Certificación que permite que todo
toda persona que quiera implementar este tipo de sistemas debe ir allá y solicitar una certificación de acuerdo a la norma que quiera hacer cumplir. En este caso sería la norma de reglamentación retail. La ONAC es el organismo nacional más importante de certificación a nivel Colombia, pero digamos que la ONAC ha habilitado otros proveedores que no necesariamente son públicos, sino que son privados, como empresas certificadoras de producto o de servicio, como puede ser Icontec, como puede ser el SGS, no sé si alguno ha escuchado de esa empresa, hay otros que se llaman Certilac, hay varios operadores que lo hacen, entes certificadores, perdón, que lo hacen, pero pues obviamente es un servicio que se debe pagar aparte. Asimismo funciona la parte eléctrica. Si ustedes quieren poner en funcionamiento actualmente un sistema eléctrico, Codensa le solicita, no solo Codensa, sino los operadores aquí para telecomunicaciones serían los operadores de televisión y TDT como Claro, Movistar, Comcel o cualquier otra empresa de telefonía, los que le van a solicitar ese certificado o esa certificación para poder darles el servicio o no de la implementación de sus redes, en este caso telecomunicaciones. Si son eléctricas, que aunque las eléctricas pues son un poco más delicadas debido a que pueden afectar mucho más fácilmente a las personas por los voltajes y corrientes que maneja, el RETIE, digamos que es la certificación RETIE la que se pide por parte de Codensa para garantizar la calidad de la implementación que hizo el constructor. Entonces, ¿quién la paga? La paga el constructor, pero obviamente es el que debe buscar garantizar que se cumpla con, perdón, con ese certificado, igual que el RETIE, este de telecomunicaciones en retail. Entonces, son entidades que pueden a nivel nacional garantizar o certificarlo, pero lo que hacen es simplemente usted lo implementa, lo monta, cumple con todas las normas y le pide a un ente certificador que vaya y le verifique que usted cumple con todo y ellos lo que hacen es que le firman. Si todo cumple, le envían un certificador, que es una persona, la persona vaya a esa inspección y ese inspector le saca un documento, si usted cumple con todo, pues entonces lo certifica. Y el operador llega y le da el suministro de lo que usted esté certificando. En este caso, la red de operaciones de telecomunicaciones. No sé si con eso queda clara la consulta. ¿Sí? Sí, profe, sí, señor. Gracias. Ok, pero a nivel Colombia, el ente certificador más grande que hay es el ONAC. Se llama así, ONAC, que es la Organización Nacional de Certificación aquí en Colombia, que es como una superintendencia de certificadores a nivel nacional. Y ellos son los que promueven este tipo de reglamentos y de certificaciones en Colombia. ¿Qué debe hacer el operador? Pues el operador se encarga de dar el servicio de telecomunicaciones a las propiedades o a las construcciones que se han hecho y pues ellos dan el punto de acceso principal, es decir, a eso se le llama aguas arriba. Aguas abajo sería dentro de la edificación y ya dentro de todo lo que se de lo que se construyó. Entonces se dice aguas abajo. Lo que es aguas arriba se refiere por fuera de la edificación y que viene de nuestro proveedor. Y pues ahí es el operador solamente llega hasta ese punto y solo si tiene la certificación permite o aprueba la conexión en este caso de telecomunicaciones. En el caso de la electricidad, pues sería Codensa. En el caso de telecomunicaciones, pues el operador de comunicaciones, que puede ser cualquiera de los que conocemos como Movistar, como Claro, como Telefónica, como ETV, como Tigo. Bueno, hay diferentes empresas que ustedes ya conocen en este tipo de sistemas. Y hay otras que son más para seguridad, en domótica y en todas las características que se instalan dentro de la red y dentro del sistema de óptimo funcionamiento de servicios de telecomunicaciones. Existe otro ente que en este caso sería el administrador
o la administración principal del edificio. Normalmente cuando se hace o se construyen copropiedades de este tipo de edificaciones de propiedad horizontal, siempre se debe crear una administración quien va a ser ya el encargado de generar, después de que el constructor entregó con todo funcionando correctamente, pues entrega a la administración su operación y ya sale el constructor de cualquier necesidad interna que se tenga. Pero pues ya quien adquiera la administración, pues debe velar por la seguridad de todos los sistemas del inmueble, del libre acceso de los servicios, garantizar la conservación del sistema en el tiempo, suministrar requerimiento y mantenimiento si se requiere, y pues todo lo que son planos, infraestructura, proveedores de redes, en general, normalmente pues ya son los dueños de la empresa o un administrador que queda, pues quienes viven en conjuntos, pues saben que todo tiene normalmente un administrador y muchas veces es externo al mismo edificio, pero es el encargado de controlar todo y el que va a manejar toda la parte de operación de proveedores de servicio de datos, de internet, de redes y en general todo este tipo de características. Dentro de todo lo que es el retail y esta reglamentación, también aplica hoy en día lo que se denomina un hogar inteligente o edificios inteligentes. Entonces se le denomina hoy en día los smart buildings, que son edificios inteligentes. Estos edificios inteligentes normalmente y actualmente cuentan ya con sistemas de soporte digital mucho más robustos, donde yo tengo sistemas domóticos, sistemas smart, que pueden controlar digitalmente muchas características dentro de nuestro entorno y pues se genera algo que se denomina el ecosistema digital. Este ecosistema digital pues va compuesto normalmente por todo lo que son las comunicaciones, es decir, acceso a internet, anchos de banda, soportes de videoconferencias en general, además de todo lo que la de sistemas Profe, Se está que se entrecortando. conoce, señor. profe, Se perdón, le, es que se se le empezó a entrecortó por un entrecortar, momento. no te entendí lo último. Ok, espérame un segundito, ya me ubico mejor. Bueno, al final lo que les estaba comentando es que tenemos un ecosistema digital actualmente en los sistemas inteligentes que pues lo implica esta norma y los sistemas inteligentes y telecomunicaciones, así como entretenimiento, televisión, video, conferencias, sistemas de seguridad, tanto para sistemas contra incendios como sistemas de seguridad de circuito cerrado de televisión, que es el conocido como el CCTV, pues todos deben estar integrados y deben tener una organización adecuada dentro de los sistemas y pues su totalidad debe ser para que los usuarios tengan toda la distribución de ese tipo de sistemas dentro de sus hogares, oficinas o todo el ambiente en general esté de acuerdo a la calidad que se requiere dentro de lo que conocemos como las telecomunicaciones. Entonces, en este paso, pues va todo lo que es la infraestructura de cables instalados y ahí es donde entra todo lo que hemos visto con respecto a cableado estructurado, donde definimos los cableados horizontales, los cableados verticales, toda la distribución de redes de cables que se deben instalar, así como canaletas, cajas de paso, sistemas de telecomunicaciones principales y antenas que requiere cualquier tipo de edificio para poder ser instalada la parte de infraestructura de TDT, de telecomunicaciones o de seguridad. Por eso siempre se exige actualmente por la norma RITEL que todo edificio tenga algo que se denomina una cámara de entrada. Obviamente el retail les da a los constructores una característica de medidas de la caja, donde esa caja de entrada se refiere específicamente
a la caja principal donde el operador debe llegar con sus cableados y con sus sistemas de comunicación, y donde la edificación debe centralizar el ingreso de los datos de telecomunicaciones y de la red interna de telecomunicaciones que tenga todo el sistema. Muchas veces el mínimo pues es una caja de más o menos unos 50 de dimensiones de ancho por aproximadamente unos 50 de alto, y pues debe estar pues, con sus tuberías específicas de entrada, con los colores que indica cada uno de los sistemas, si son de datos, si son de fibras, si son de cable UTP o cable coaxial, para poder determinar las características del mismo. Esta permite específicamente que se tenga una canalización externa hacia el acceso principal de las redes de alimentación, y pues se va todo hacia el servicio del salón de equipos de telecomunicaciones. Entonces esta caja es como nuestro, si hablamos de la parte de breaker de elementos, es como donde se coloca el transformador en las edificaciones y también el acceso de potencia eléctrica. Pero aquí va aparte de la potencia eléctrica, va distribuida solo la parte de telecomunicaciones. Profe, una consulta entonces sería como el cuarto de comunicaciones, ¿sí? O sea, ahí está todo el tema del rack y todo lo que distribuye para el edificio, ¿sí? No, este es antes de ese punto. Antes de ese. Esta es una, Ah, ajá, es una caja, digamos que normalmente la ponen subterránea, que es como una caja de paso por si se presentan daños, se puede hacer revisión aguas arriba, es decir, por fuera de la sala de telecomunicaciones. de acuerdo. Exacto. Luego de ella, ahí sí va una canalización, normalmente se hace subterránea, donde se da la entrada al inmueble, y ahí sí llegamos a nuestra sala de telecomunicaciones. Y pues se especifica que el terreno debe ser excavado y debe pasar la contubería PVC subterránea con todo lo que sean fibras o enlaces de comunicaciones o cable coaxial o UTP que se requiera para la infraestructura de la red interna del inmueble. Entonces estas características pues ayudan a que se cumplan con canalizaciones específicas del inmueble, y pues obviamente digamos que aquí lo estoy generalizando mucho porque pues leerse todo el retail nos gastaría un curso completo casi para conocer todas las especificaciones, normas y datos tan detallados que tiene que se deben cumplir, pero cuando alguno de ustedes deban trabajar en algún proyecto de este tipo de redes, pues van a tener conocimiento de que existe un reglamento y una norma que nos implica tener unas características de una cámara externa de entrada de canalización, de todo el enlace de las redes de datos, y pues así asesorar mejor a los constructores. Luego de eso, pues se presenta que el sistema, además de la cámara de entrada, debe tener una cámara de enlace exterior donde interconecte la parte de las bajantes de si hay antenas de telecomunicaciones en el edificio con respecto a los cables entrantes coaxiales, fibra óptica que vengan subterráneos dentro de la línea. Entonces ahí pues ya es otro espacio, otra caja que genera enlaces de cámaras si se necesitan, de inspección de cables de alimentación, todo lo que se requiera dentro de esa implementación. Por eso van a ver pues todas esas secciones donde se hacen esas cámaras normalmente que les estoy mostrando, son unas cajas donde cabe una persona adentro, y la idea es esa, que si se requiere algún tipo de nueva implementación, de pasar algún cableado nuevo o de hacer mantenimientos, pues la persona que vaya a hacer ese tipo de mantenimientos pueda fácilmente acceder a ese espacio y pueda hacer reparaciones y cambios de lo que tenga el sistema de enlace de telecomunicaciones, y pues así tenga una mejor facilidad en el mantenimiento de los sistemas internos de telecomunicaciones de los inmuebles. Entonces, normalmente pues la construcción está hecha con ladrillo, pero se puede cambiar algunos elementos con concreto. Entonces, lo importante es más como las tuberías PVC que van a proteger los diferentes elementos de refuerzo donde van los cables y
los sistemas de cableado estructurado del edificio. Aquí lo que nos muestra más que todo son algunas medidas que debería tener el constructor para saber qué ancho debe tener, qué profundidad y qué altura debería tener ese tipo de cajas de inspección. Pero aquí, este que les estoy mostrando ya no es de la caja de acceso, sino aquí ya sería el cuarto, el salón de equipos interior, de los tamaños mínimos que se exigen por norma. Entonces, aquí sí vamos a tener todo lo que es el sistema de salón de equipos interior. Pues normalmente se ubica en la planta baja o en el sótano si lo tiene el inmueble, y pues la idea es que las dimensiones estén dispuestas para poder generar un salón que se denomina salón de equipos de telecomunicaciones interior, y ahí es donde yo puedo instalar el gabinete. Entonces ahí sí es el salón de telecomunicaciones que me comentaba ahorita sus compañeros, donde ese salón normalmente iría el rack de distribución o el backbone que ustedes deberían colocar para la distribución de toda la red o cableado, tanto de seguridad de circuito cerrado de televisión, de seguridad contra incendios, de sistemas domóticos, de todo lo que ustedes vayan a enlazar dentro de la red de comunicaciones internas. Y pues después lo hacen por parte de la canalización de distribución por edificio o por piso más bien de la edificación, que ya sería la parte horizontal de distribución, donde la idea es que se tenga el salón de comunicaciones que viene desde la canalización subterránea. Entonces esa sala que hablábamos anteriormente, donde están los sistemas de comunicación, normalmente su nombre es el SETI. Se llama así, es digamos que el salón de equipos de telecomunicaciones interiores, por eso se denomina normalmente SETI, como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces el SETI sería el salón de equipos de telecomunicaciones interior o interno que tiene la edificación, y de ahí ya se empieza a distribuir por cada uno de los pisos de la edificación y hasta la de comunicaciones más alta, normalmente cuando tenemos los sistemas satelitales o inalámbricos que vienen por antenas espaciales o microondas que se puedan colocar dentro de la edificación, bueno, en la parte superior de la edificación. ¿Qué se pide? Que todo esté canalizado, obviamente, con sistemas de protección que eviten de pronto daños a la comunicación y a los enlaces, y además que por cada piso se tenga por lo menos un gabinete de piso donde llega la interconexión para cada uno de los diferentes equipos. Entonces, esos gabinetes pueden ser cajas de distribución o switches específicos para las zonas si son redes de datos, o sistemas de control domótico si son controles electrónicos de seguridad o sistemas de monitoreo para cámaras de telecomunicaciones. Bueno, y dentro de la estructura también la idea es que, como les decía, cada gabinete o se presente por lo menos en cada piso un gabinete donde la estructura está compuesta normalmente pues por sus bandejas, las canalizaciones. Si yo necesito y es tan grande la distribución porque son oficinas muy robustas, si es necesario dentro del gabinete colocar otro rack, lo puedo hacer. Si no, simplemente pues el gabinete pues ya es más pequeño que un cuarto o un SETI de los que veíamos del salón de equipos de telecomunicaciones. Va a ser más pequeño, pero sí debe tener todas las tuberías pasantes y debe tener muros perimetrales y mampostería que protejan la tubería y las comunicaciones, pero deben tener un punto o un elemento de acceso como una tapa o un gabinete donde cualquier persona que vaya a hacer revisión o mantenimiento pueda generar una inspección directa dentro de él. La canalización de estos edificios normalmente es de tipo vertical, y pues la distribución ya dentro del piso se hace horizontalmente de acuerdo a las especificaciones de la red de distribución que se plantea dentro de esas oficinas o dentro de esos
apartamentos. Profe, una pregunta. ¿Esa canalización Sí, puede dime. ser externa o interna o tiene que... La idea es que siempre tenga mampostería y tubería que la proteja. Entonces, lo mejor es que siempre sea interna, sobre todo cuando el constructor, eh, mejor dicho, cuando la edificación es nueva. Pero todo este tipo de especificaciones que estoy dando en este momento se refiere más específico o más directo cuando son edificaciones nuevas. Si hablamos de edificaciones antiguas, la norma me da las características es de protección. Puede ser externa, no tiene que estar dentro del muro o dentro de la pared, como por decirlo así. Puede ser externa con canaleta, pero pues debe ser canaleta certificada para ese tipo de cableado de comunicaciones. ¿Por qué? Pues porque no todos los edificios van a cumplir en este momento y quienes quieran empezar a cumplir con ello, pues no van a tumbar el edificio ni las paredes ni a construir nuevos muros, sino que lo que van a hacer es canalizarla con características de ductería, tubería y bandejas portacables adecuadas para ese tipo de cableado utilizado. Obviamente, no todos los cableados, dependiendo de la dureza o de la durabilidad que se compre, tienen que ir tan protegidos, pero si son sistemas de seguridad como cableados, cámaras o sistemas ¿cómo es? De seguridad contra incendios, sí deben ir mucho más protegidos que otros tipos de cableado. Entonces depende también de la disposición a la cual están, por la cual están creados. Y el tamaño depende como tal del diseño de las redes y la cantidad de unidades que tenga. Entonces, realmente puede ser muy pequeño si tengo poquitos apartamentos o poquitas distribuciones por cada piso, pero si es más grande, pues obviamente va a depender es de la cantidad de redes que tenga en cada una de las unidades de oficinas o de viviendas que tenga. ¿Listo? Sí, señor. Dentro de los sistemas, pues vamos a encontrar los que conocemos cuando ya hablamos horizontalmente, la distribución de la red interna, pues puede ser con sistemas estrella o con sistemas tipo árbol. Entonces, recordemos la diferencia, que los sistemas estrella tienen un punto fijo y de ahí empiezo a cablear cada uno de ellos. Entonces, si tengo aquí un router Wi-Fi, entonces llevo mi cable desde el punto de acceso de mi tablero, en este caso, recordemos, de mi gabinete de piso, empiezo a distribuir y por cada uno le llevo un punto específico. A ese se le denomina dispersión o canalización estrella. O lo podemos hacer tipo árbol, que van a ser como si fueran elementos en paralelo. Entonces, donde llevo uno a un punto, de ese punto salgo al siguiente y al siguiente y así sucesivamente. Pero pues todo va a depender de la estructura de la red que se diseñe o que se implemente. Si ustedes todo lo implementaron como sistema estrella, pues deben ir desde el punto de distribución hasta el punto de acceso individualmente con un cable diferente. Si no, pues ustedes pueden canalizar todo de forma que vayan como dejando aquí el punto y luego lo pongo en paralelo con el siguiente y en paralelo con el siguiente para tener un sistema tipo árbol dentro de la infraestructura. Pero ahí sí ya se deja abierto digamos, a la selección de la canalización que usted quiera acceder. Entonces, usted puede intercalar las cajas o poner entre los gabinetes, pues cajas de acceso a usuarios o pues depende del diseño y de la responsabilidad que tenga cada uno de los diseñadores. En este caso, si ustedes van a diseñarlo para una empresa constructora, pues lo más recomendado es que si es un sistema de poquitos elementos, se maneje tipo estrella para que vaya punto a punto. Pero si es un sistema donde tengo una gran cantidad de dispositivos, más de 10 dispositivos en el mismo piso, debería preferiblemente trabajar todo como sistema tipo árbol, porque si no me va a salir demasiado costoso. Pero pues digamos que ustedes serían los diseñadores dependiendo de la conexión, las redes, los usuarios y los tipos de punto de conexión dentro de la red de telecomunicaciones, quienes definan cuál va a ser mejor para cada uno de ustedes. El salón que hablábamos aquí en la parte
de equipos superior se denomina así, salón de equipos superior, que es el SETS. Entonces se llama salón de equipos de telecomunicaciones superior, o SPS, que es el SETS. Y pues tiene una característica de tamaño muy similar a al SETI que veíamos inferiormente, pero él está más enfocado a si yo tengo alguna azotea en el inmueble donde requiera la captura de sistemas de telecomunicaciones inalámbricos o por medio de antenas de comunicaciones. Obviamente, si yo no tengo ese tipo de sistemas, aunque normalmente las edificaciones lo manejan, debería tener uno superior y uno inferior, ¿listo? Para poder hacer la distribución tanto de las redes que vienen subterráneas como fibra óptica o cables coaxiales o UTP, o todo lo que sean antenas que se van a colocar en la azotea normalmente de la edificación para recepción de señales inalámbricas, como cuál, por ejemplo, la red de TDT va montada, si yo requiero sistemas de red TDT para todo el edificio, pues va montada dentro del set, que es el salón que hablábamos anteriormente sobre todo lo que tienen los equipos de telecomunicaciones en la parte superior de la edificación. Entonces llevamos una cámara de entrada, una cámara de enlace exterior, una cámara de enlace interior, que son cámaras pequeñas o cajas subterráneas que se pueden acceder las personas, una sala que es un set, una canalización para los gabinetes por piso y una canalización de enlace superior que se denomina nuestros sets, que sería el salón de equipos de telecomunicaciones superior. Digamos que esas son las partes que obviamente no hace una construcción, si es verdad, pero pues también hace que se organice y que se tenga mucho más administrado todos los sistemas de comunicaciones. Hoy en día, pues todas las cajas permiten que los usuarios tengan diferentes tomas de conexión y pues puedan tener dentro de la copropiedad una mejor calidad, una mayor seguridad y mejores sistemas de telecomunicación interna. Obviamente todo esto genera que los inmuebles en telecomunicaciones tengan su estructura adecuada y todos los accesos de los usuarios puedan tener un punto adecuado para poder interconectarse y evitar caídas de pronto de sistemas de enlace. Dentro de esos sistemas que vimos anteriormente, hoy en día también se manejan sistemas táctiles, como les decía, sistemas domóticos que van a enlazarse por medio de tecnologías IoT o el Internet de las Cosas, donde ya puedo controlar la temperatura de un ambiente, puedo controlar la humedad, puedo controlar hasta el encendido y el apagado de las luces dentro del sistema, y pues a eso ya lo manejamos con sistemas de smart buildings o de redes inteligentes o edificios inteligentes. Obviamente todo esto pues va dentro del sistema de distribución de las redes internas de telecomunicaciones. Bueno, aquí ya digamos que esta parte ya la estoy pasando rápido, es porque digamos que aquí ya nos muestra simplemente cómo son los conceptos o cuáles son los conceptos de acuerdo a estos temas, como es un salón de gabinetes, que es una conexión de usuario, una toma, pero esos ya son conceptos que ustedes conocen fácilmente. Yo los invito de todos modos para que cuando tengan tiempo, ahorita en la norma Retail hay una muy básica, pero quien quiera tenerla tiene que comprarla. Entonces digamos que no está está a la venta, pero pues cuesta, creo que son 100.000 pesos. No estoy seguro realmente de cuánto está costando. Entonces digamos que ahorita pues las empresas la comprarían dependiendo de si van a implementar este tipo de sistemas, sobre todo cuando van a hacer todo lo que es telecomunicaciones y en sistemas actuales. Como la norma apenas empezó a regir desde el año pasado, pues obviamente pueden haber muchos cambios en estos momentos y pues hoy en día
puede generarse variaciones. Esta norma estuvo en estudio más o menos desde el 2016 y por eso no había salido en vigencia por varios estudios que se les hicieron. El año pasado salió en vigencia, pero pues muy probablemente este año con tantas cosas que han pasado también por lo del COVID, el mismo Ministerio de Telecomunicaciones todavía no es tan exigente en el cumplimiento de esta norma, así como sí lo hace el RETIE, que es en la parte eléctrica. Obviamente en la parte eléctrica sí es muy exigente porque eso garantiza la seguridad de las personas en el sistema, digamos en la protección eléctrica de un sistema que no esté mal montado, porque si una persona lo toca se puede electrocutar. Digamos que eso no pasa directamente tan fácil en un sistema de telecomunicaciones, que si usted lo toca un cable pues se va a electrocutar como en la parte eléctrica, pero digamos que va a coger fuerza y cada día está cogiendo más fuerza, no solo porque le pueda pasar a alguien algo, sino porque realmente los circuitos cerrados de telecomunicación, de televisión y los sistemas de seguridad contra incendios, hoy en día están conectados a ese sistema de telecomunicaciones interno de las edificaciones, y si no se controla, eso sí podría provocar un mal funcionamiento. Entonces, si hay un incendio y no se cumple con las características de calidad adecuadas, pues puede ser que no le llegue, digamos, a los aspersores de agua que hay en los pisos que se colocan para seguridad cuando hay un incendio, que se dañe por alguna razón el cableado debido a la mala calidad de su implementación y pues no se accione el aspersor y por lo tanto se presenta el incendio y pues se queme el edificio. Continuando, nosotros vamos a tener normalmente una anotación para hablar del Ethernet, de todo lo que es los datos que enviamos por medio de Ethernet. Y pues se viene normalmente con este formato, una X, una B y una rayita con un número, una letra. Normalmente la X hace referencia a la velocidad de la red en megabits. Entonces, obviamente, el primer número que está antes, como lo vemos en los ejemplos, ese número me indica la velocidad que tiene esa red en megabits por segundo. La B lo que me indica es que normalmente se refiere a banda base o la banda ancha que tiene el dispositivo. O sea que toda la comunicación se maneja por el ancho de banda que tiene la comunicación de ese enlace. Y la letra N o la relación de la N hace referencia específicamente a los metros, en este caso a la cantidad de segmentos de red o de características de manejo de la señal con respecto a distancia que puede acceder en envío de información. Entonces, vamos a ver que vamos a encontrar una que se denomina banda base, pero se llama 1 base 5. El 1 base 5 normalmente se utiliza con velocidades de 1 megabit por segundo, o sea, son velocidades de hace mucho tiempo. Normalmente se utilizaba con el par trenzado, esa hoy en día no se utiliza. Y la longitud máxima que puede llegar a tener era de 500 metros de distancia para métodos de comunicaciones de enlace de datos. Entonces, realmente se utilizaban anteriormente y se colocaban normalmente telefónicamente, pero eran muy lentos y pues se maneja una muy bajita información. Hoy en día pues ya vamos subiendo y tenemos velocidades de hasta 10, o sea, se llama 10 base T, donde hablamos de una velocidad de 10 megabits por segundo. La longitud del segmento pues disminuyó, pero pues aumentó fue la velocidad y se utilizaban también con cables par trenzado. Hoy en día la que nos llega a nuestra casa, si nos llega en cable de par trenzado, utiliza velocidades 100 base X, donde la velocidad va a ir desde 100 megabits por segundo y normalmente las longitudes en distancia se pueden trabajar hasta 2500 metros. Obviamente nos referimos ya a
cables de par trenzado de de categorías altas, como categoría 7. Y hoy en día se utiliza mucho algunas con segmentos de 150 metros, la denominada 100BG, que se llama ANILAN. La ANILAN también maneja una velocidad de 100 megabits por segundo. Su longitud normalmente es de 150 metros. Y pues lo que mejora en este caso son los accesos por medio de bases de comunicación más eficientes y con menos pérdidas. Bueno, ahora sí, entremos en lo que es el cable coaxial. Entonces el cable coaxial normalmente viene así como ustedes lo ven en esta imagen. Normalmente transporta una sola señal digital dentro de ese cable. Su diámetro aproximado es de 0.94 milímetros. La velocidad de transmisión es muy alta normalmente, va de 10 o 12 megabits por segundo. Y su frecuencia de transmisión pues es una frecuencia baja. ¿Para qué? Para que la longitud de onda sea muy alta. Entonces recuerden que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda de una señal electromagnética. Entonces lo que buscamos es que por medio de un conductor que es de cobre, los que hayan visto, y creo que todos, cable coaxial, normalmente viene con un aislante de color blanco, que es casi un tipo PVC, luego tiene un conductor externo que es trenzado y tiene después una cubierta de plástico protectora que es el aislante. Normalmente tiene una resistencia su cable de 50 ohmios y viene con estos conectores que normalmente se utilizan para todo lo que son la implementación de dispositivos de cable coaxial. Entonces, ¿cómo se denomina ese conector? Tenemos el macho y el hembra. Entonces tenemos el BNC, que es el conector o el terminal conector que normalmente trae el cable, que es el que le colocamos a los cables coaxiales. Y si necesitamos hacer algún puente, en este caso una derivación, podemos encontrar conectores que se denominan BNCT, que es el BNC en forma de T, que lo que permite es conectar o hacer como una derivación adicional para conectar dos señales dentro de los elementos. Normalmente los terminales que se conectan ya a los equipos o los dispositivos tienen una distribución con una tierra, un conector a tierra, que aterriza todos los ruidos o señales que se puedan atravesar dentro del cable coaxial. Bueno, aquí viene como la forma de cómo viene conformado el cable. Y dependiendo del cable, pues existen muchas categorías que podemos encontrar. Los cables más utilizados actualmente o la categoría utilizada más comúnmente es la RG59, que es la que utilizamos para conectar televisión. Entonces es el cable coaxial que normalmente se utiliza para ir desde, bueno, cuando se utilizaba la parabólica y normalmente conectábamos el cable directo al televisor. Hoy en día pues ya llega al módem, pero entonces los que llegan al módem se utiliza o el RG11 o el RG58. Normalmente son Ethernet más de mejor características, que tienen no solamente televisión o señal de video y audio, sino también señal de datos y de telefonía interna dentro de esos sistemas. Estos, como nosotros los conocemos, normalmente esa red o ese cableado coaxial, pues llegan a nuestros módems en nuestras casas con el terminal BNC, o se le conoce como transceiver o BNC, y ese es el elemento que se interconecta a los modem que nosotros tenemos en nuestra casa. Ya los modems son los encargados de hacer la salida a la red. Si tenemos cableado UTP, lo conectamos, o si es Wi-Fi, generando la comunicación. Existían o existen, solo que casi nadie los tiene en su casa, tarjetas de red por medio de cable coaxial, que son terminales BNC también.
solo que esos hoy en día casi nadie los tiene, casi nadie los utiliza, debido a que ya el coaxial llega al módem y del módem ya conectamos inalámbricamente o por medio de cable UTP los tramos de comunicación y pues ya disminuye los costos porque pues ya el UTP es mucho más económico que de pronto el coaxial y lo podemos trabajar más fácilmente con las tarjetas que ya vienen dentro de los computadores estándar que tenemos nosotros en nuestras casas. Las redes de cable coaxial, existen obviamente unos otros tipos de cable coaxial que manejan distancias mucho más lejanas y que nos van a poder permitir enviar señales también de circuitos cerrados de televisión. Si se requiere algunos casos, se puede utilizar el cable coaxial para ese tipo de estructuras. O por señales analógicas de 400 MHz, también se utiliza el Ethernet y pues diferentes coberturas de señal de audio, video y de datos que podemos tener dentro de nuestros entornos. Entonces aquí hay como una especificación rápida, una imagen donde normalmente lo que tengo es un switch o un sistema de transmisión, envío todo por un cable de comunicación, un ancho de banda, luego lo envío por fibra y luego después de que llega a un punto zonal, pues ahí sí lo distribuyo, puede ser por cable UTP o lo puedo unir por cables de fibra óptica, perdón, de fibra óptica no, de cable coaxial que van a las casas. Entonces, antes lo que se hacía es que si la zona no era una zona de donde yo iba a ganar mucha plata como instalador, pues pasaba todo con cable UTP que era mucho más sencillo y más económico en vez de pasar con cable coaxial. Pero hoy en día, pues ya la relación depende del operador y casi todo llega a nuestras casas directamente en cable coaxial. Obviamente primero viene en una fibra, llega a los distribuidores o a los strips divisores de señal y ahí ya pasa a cable coaxial para que llegue a nuestras casas. Ah, bueno, está ya la parte de fibra óptica que Profe, les... una consulta ahí rápida. Diga, diga. ¿En algún momento se pensó usar el coaxial como el cable de red del UTP, o sea, para conectar dos equipos en red, o simplemente se pensó para llevar una conexión de un punto hasta otro y ahí cambiar ya el tipo de cable? Sí, sí, y existe. Así como en esta imagen que te mostré acá, espérame, le digo cuál era. Realmente sí existen redes y tarjetas de red que van todas con cable coaxial, así como esta. Mira que aquí están los equipos de cómputo y cada equipo de cómputo tiene un cable coaxial que interconecta a la red, ¿cierto? Entonces ahí va cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Es que esta es la configuración de anillo o de tipo árbol de la red que se implementaba anteriormente. Hoy en día casi todos los sistemas son tipo estrella y no tipo anillo. Entonces digamos que se dejó de utilizar tanto el tipo árbol con el conector desde un equipo a otro para mitigar costos, porque pues es mucho más costoso un sistema de cable coaxial que un sistema de cable UTP. Es más por costo que por otra cosa. Pero sí, sí, anteriormente hubo un tiempo donde las empresas, obviamente aquí en Colombia no llegó porque fue muy rápido el cambio y en Colombia no se alcanzó a implementar y yo nunca he visto en Colombia uno de estos. Pero en Estados Unidos habían oficinas donde todo se conectaba vía coaxial. Entonces todas las oficinas tenían una red y la red en vez de tener cable UTP era cable coaxial. Entonces los equipos tenían tarjetas para cable coaxial y no tarjetas para cable UTP o tarjetas Ethernet de UTP como conocemos nosotros con conectores RJ45. De acuerdo, profe. Listo, pero sí, digamos que fue porque aquí no alcanzó a llegar realmente, pero sí, igual hay algunas empresas de telefonía que lo manejan, pero no lo manejan entre los computadores, sino entre los diferentes módems. Entonces ya tiene usted un módem o una red de datos toda enlazada con cables de fibra, de cables de coaxial.
y es la más común que tenemos nosotros desde los strips telefónicos o de distribución de red de datos de Ethernet, los que tenemos zonales en los barrios, o las cajas de acceso principales de telefonía o de telecomunicaciones que están en el piso donde llega Claro, y no sé si han visto que llegan todos los instaladores allá tirando cable por debajo del piso. Casi todos los lanzan ese en cable coaxial hoy en día para llegar a la casa de nosotros. Entonces digamos que ahora se está reduciendo a utilizarlo solo entre la casa o el usuario y el strip telefónico, y ya de ahí para allá se utilizan fibras, ya casi UTP no lo están utilizando sino para redes internas ya en las oficinas, lo que uno utiliza ya dentro de los rack, dentro de instalaciones que no tienen distancias muy elevadas, a diferencia de, digamos, de barrios o ciudades o cosas así. Continuemos aquí, este es solo para que vean unas características importantes. Entonces el cable coaxial, pues normalmente pues su centro es 100% cobre casi siempre, y pues tiene una mayor resistencia al paso de la corriente, por eso su ancho de banda es mucho más alto que un cable UTP normal. Viene normalmente con estas características así como lo vemos en la imagen del aislante principal, una malla de cobre o aluminio normalmente, un aislante que es como un aluminio, un papelito que, que lo colocan para proteger de campos electromagnéticos, un aislante que protege el conductor y pues su conductor que lleva toda la señal. Tenemos también los conectores, en este caso los plug que vienen con el pin central para el conector, pues a veces lo utilizan, a veces no, porque ingresa, también tiene casi las mismas medidas. Tiene el mango de chipeado para poderlo apretar y mantener la presión del conector en el cable, garantizar que no se va a soltar. Y pues el conector, que normalmente es niquelado, de un latón niquelado normalmente parecido al aluminio. Tenemos varios tipos de conectores, donde está el N, que se utiliza para cable estándar de Ethernet, el que yo les decía que se utiliza para algunas conexiones de envío de datos, o el TNC, que es para Internet también, que es el que llega muchas veces a nuestras casas, o si no, llega al R58, llega al R62, que también se utiliza para las redes, que este es como uno de los más conocidos actualmente en los modem, que tiene aquí el ¿qué? El chipeado de presión del cable aquí, que es giratorio para apretar fácilmente el cable, y aquí solo giro y conecto al módem o bueno, al sistema donde yo vaya a conectar la red. Como les decía, pues también se utiliza para cualquier tipo de instalaciones de red y cables flexibles para poder manejar cualquier ductería y que pueda cruzar por muchas partes ese tipo de cableados. Entonces, estos son los conectores que ustedes van a encontrar normalmente. El conector se utiliza y es de tipo BNC, lo podemos conectar. La norma IEEE estándar que maneja el cable coaxial se denomina la 802.310, normalmente base 5, que es el enlace de comunicación. Y pues tenemos conectores tanto DNC como TNC también, dependiendo de la cantidad de ohmios y de la cantidad de datos y el tipo de cable que se utilice, pues vamos a seleccionar también la pérdida del conector que utilicemos. Entonces, dependiendo de las versiones que se tengan, cada uno de las empresas hoy en día utilizan una específica para garantizar una potencia real y difundida a cada una de las redes. Entonces se puede conectar a dispositivos en distancias mucho más largas que obviamente un cable UTP. Se utiliza para redes Ethernet y Arsenet también. No interfiere con señales externas tan fácilmente, a menos que hayan campos electromagnéticos muy fuertes, pero pues tienen sus mallas que permiten mitigar ese tipo de ruidos.
También la atenuación no es tan alta, pero pues obviamente entre más longitud tiene, pues más atenuación va a tener. Y pues sí tiene una limitación máxima como cualquier cable que se calienta. Si tengo una transferencia de frecuencia demasiado elevada, pues se va a calentar y se va a superar el ruido. Por eso también los cables coaxiales tienen un límite dependiendo de la potencia de la señal que se envía, a diferencia de la fibra óptica, que el límite es más por el tipo de fibra, más no por la potencia o por el calor que pueda tener la fibra. ¿En qué se utiliza? Pues en todo tipo de señales de televisión, de internet, antenas de telecomunicaciones, señales de video, señales de redes telefónicas, y pues para hacer interconexión después de la multiplexación de la fibra óptica hacia los sistemas eléctricos y circuitos de voz y transmisión de datos que tenemos actualmente en nuestras casas. Bueno, vamos a ver un poco ya de la distribución del cableado estructurado en un piso. Vamos a hablar de un plano de cableado estructurado en un piso. Voy a ver, bueno, creo que ahí lo ven bien, ¿cierto? Aquí lo que tenemos, pues estas son las convenciones. Recuerden que ustedes pueden definir en su plano las convenciones, pero normalmente para los routers se coloca un circulito con unas flechitas. Bueno, este es el servidor, el armario o el rack de distribución, las canaletas, si hay una iluminación, una alarma, una cámara, si hay sistema de emergencia, si hay un faceplate o si hay algún tipo de cable UTP. En este caso este es STP categoría 7, el que se ve más delgado de color como azulado o verdecito. Aquí lo que vamos a ver es que tenemos un proyecto, una infraestructura de telecomunicaciones, y pues ellos quieren distribuir su red de comunicaciones y de seguridad dentro de este edificio en este piso. Tenemos como tal los faceplate donde van a colocar con un computador o un teléfono. Entonces tenemos en esta habitación la parte superior los faceplate. Entonces ustedes los pueden observar aquí, que normalmente tienen dos marcaciones, una de color roja y una de color azul o verde, que va a indicar los datos y la voz. Entonces para poder tener conexiones de voz y datos y así llegar a nuestros diferentes usuarios. Entonces mire que tienen dos en esta instalación para dos equipos, uno telefónico y uno un computador acá, otro aquí. Tenemos también en esta habitación dos elementos. Miren que cada habitación casi siempre como mínimo tiene dos faceplate que tenemos para voz y datos. Además tenemos la especificación de la conexión o de la adecuación de las cámaras de seguridad. Entonces, como podemos observar, aquí se implementó una cámara de seguridad, aquí hay otra cámara de seguridad y aquí podemos observar otra cámara de seguridad. Al mismo tiempo, dentro de todo eso, pues tenemos un servidor principal que lo ubicaron. Este de acá, esta sala grande que vemos aquí en esta parte, sería nuestro SETI o nuestra sala de equipos de telecomunicaciones. Entonces aquí este que es la nube se refiere al punto de acceso principal del proveedor o a la antena de comunicaciones que trae los datos al sistema. Va desde la antena y desde una lámpara. Esta iluminación es solo una lámpara de luz. Interconecta por cableado backbone por fibra óptica. Entonces quiere decir que nuestro proveedor principal trae la fibra óptica y llega a nuestro gabinete o armario de distribución principal con fibra óptica. De ahí pues se monta todo lo que son los switches, los routers o los dispositivos de comunicaciones, nuestro servidor y además nuestro router o enrutador. Mire que tenemos un router inalámbrico que le va a permitir también distribuir señal inalámbrica a esta zona para la comunicación de equipos inalámbricos que lo requieren. Y todo lo demás que sale
del rack principal acá sería de color azul o agua marina, que se refiere en este caso a todo lo que implica el cableado estructurado de UTP categoría 7, perdón, STP categoría 7. Y los bordes todo lo muestra con una remarcación de toda la canaleta, entonces son canaletas de cableado horizontal que se están atravesando los muros y que van por todo el muro para colocar los diferentes displays, y ahí irían los diferentes cables de conexión. Entonces aquí muestran las líneas de cada una de las redes, donde una es la red de datos, la otra es la red de comunicaciones y la siguiente es la red de cámaras que hay dentro del sistema. También existe una lámpara que podemos ver acá, que es la iluminación de emergencia, y también podemos ver el sensor. En este caso está ubicado el sensor de contra incendios solo en la sala de telecomunicaciones, pero ustedes podrían implementar sensores contra incendio en cualquier zona dentro del sistema. Tenemos obviamente el TC es el cuarto de telecomunicaciones, el ER es el cuarto de equipos que sería dentro del sistema que nosotros estamos manejando. Tenemos WA, nos indica área de trabajo. Entonces, todas las que tienen WA implica áreas de trabajo donde se implementaron o se van a implementar computadores o sistemas de punto final o usuarios, tanto de datos como de telefonía, como de voz. Y pues también en este tipo de planos uno puede colocar hasta los botiquines y los extintores que me ayudan a todo lo que es el sistema contra incendios. Deberían colocarse para identificación, debido a que todo lo que es sistema de seguridad contra incendios o todo lo que sean sistemas domóticos deben ir dentro de estos planos de cableado estructurado, ya que todo se concentra en el mismo sistema de telecomunicaciones.